Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición el podernos juntar nuevamente para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir estudiando al respecto de la palabra de Dios y de cómo estudiar la palabra de Dios. Pero antes de ello vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de podernos reunir en armonía y juntos, Padre, por este medio, sabiendo, Señor, que tú envías bendición y vida eterna cuando ello sucede, y estamos en esta noche expectantes, Señor, de lo que tú enviarás a nuestros corazones para nuestra edificación, exhortación y consolación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad única e irrefutable, Señor, para poder establecer nuestras vidas sobre ese fundamento seguro, Padre. Señor, te damos gracias por el día de hoy, que tú nos has bendecido, nos has guardado, Señor, has sido fiel a tus promesas para con cada uno de nosotros. Y te damos gracias también, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Dios único y verdadero, pero más de ello, eres nuestro Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, porque a través de tu palabra y tu Espíritu Santo tú nos guías, Señor, para vivir vidas agradables a ti y abundantes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado en todas las circunstancias de nuestras vidas, Señor, y nos has dado vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a despojarse de toda su gloria y hacerse hombre, y como hombre siervo, para morir por nuestros pecados, para pagar esa condena de nuestros pecados, que era la muerte, Señor, y liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte, del diablo, Señor, y dirigir nuestras vidas a ti, la luz verdadera, Señor. Te damos gracias también porque tú enviaste a cada uno de nosotros tu Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos, ayudarnos, fortalecernos, enseñarnos y llevarnos a toda verdad para transformar nuestras vidas, Señor, y poder vivir esas vidas abundantes en ti, Señor. En esta noche, Padre, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones de acuerdo a la necesidad específica que tú conoces y sabes, Señor, que es nuestra necesidad real el día de hoy. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que rompe todo yugo, toda mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta noche tu Espíritu nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos y preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias y la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones y por lo que tú harás en nuestras vidas en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición poder contar con su audiencia en esta noche, esperando que el Señor haga una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. El día de ayer comenzamos nuestra serie acerca de la Biblia, lo que es la Biblia, cómo estudiarla y cómo compartirla. Y el día de hoy vamos a seguir con ese tema, recordando lo que hablamos el día de ayer, un pequeño resumen
de que la palabra de Dios es una palabra verdadera, certera, íntegra, totalmente congruente desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque es la palabra de Dios. Él es el autor que utilizó a personas para escribir su palabra, pero él fue el autor de ella, y como tal es la verdad que necesitamos para establecer nuestras vidas como un fundamento seguro. Y la palabra de Dios es algo maravilloso, aun cuando muchas personas no lo quieran aceptar o entender. Es la palabra de un Dios bueno, de un Dios hermoso, maravilloso, de un Padre que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso nos lo enseña, por ejemplo, el Salmo 1. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si notamos, el objetivo de Dios para con la palabra, para darnos su palabra, es que nosotros tengamos vida abundante y todo lo que hagamos prospere. Lo mismo nos enseña el libro de Josué en el capítulo número 1, versículo número 8. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, nuevamente la palabra nos está indicando cuál es el objetivo de ella para con nosotros, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y todo nos salga bien. Y lo mismo nos enseña tercera de Juan, versículo número 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como lo vemos en todos estos pasajes, el objetivo de Dios para darnos su palabra es que prosperemos en todas las cosas, tengamos bienestar en todas las cosas y además tengamos salud. No solo se refiere a nuestra vida espiritual la palabra, sino se refiere a todas las áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Y el deseo y el corazón del Padre para con cada uno de nosotros es que nos metamos de lleno en su palabra para que todo nos salga bien, para tener una vida en bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, a través de nuestro yo, de ese ego engañoso y perverso más que todas las cosas, procura de todas las formas posibles que nosotros no leamos la palabra o no estudiemos la palabra. Primero, porque nos mete pensamientos como que es aburrido o es inentendible o es demasiado grande el libro de la Biblia para poderlo leer, o porque no tenemos tiempo, o porque estamos cansados, o porque nos distrae en otro tipo de actividades. Pero todo en la Biblia, si vemos todos los libros de la Biblia, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros como nuestro Padre amoroso es que leamos la palabra, y no solo la leamos, sino que la meditemos, la escudriñemos, que la palabra sea una parte central de nuestra actividad y de nuestra vida, porque ella es en primer lugar la que nos da testimonio del Señor, y porque ella produce en cada uno de nosotros vida eterna, quiere decir vida plena, vida abundante. Nuestras vidas necesitan estar establecidas sobre el fundamento de la palabra.
Si bien es cierto, por la fe somos salvos por gracia, pero el Señor no quiere que que seamos simplemente salvos y que tengamos vida eterna. El Señor quiere que hoy vivamos esa vida eterna aquí en la tierra, la comencemos a vivir. Y para ello está la palabra, que es nuestro libro de instrucciones. La palabra no es un libro de historias, no es un libro simplemente para entretener. La palabra de Dios es un libro que es un fundamento para nuestra vida en todas las áreas, porque el Señor quiere que vivamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas en bienestar. Por eso es sumamente importante la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, como nos dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, y también nos lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39, que escudriñemos las Escrituras porque en ellas encontraremos la vida eterna para vivirla el día de hoy, no esperar hasta que lleguemos a la presencia del Señor para vivir esa vida eterna, esa calidad de vida, es para que la vivamos el día de hoy, de tal manera que el libro la Biblia completa es el libro de los consejos del Padre amorosos para que nosotros vivamos una vida plena en Él, para que vivamos una vida de calidad, una vida de bienestar, una vida de bendición, para que podamos enfrentar todos los problemas y las circunstancias de la vida en victoria. Por ello es importante seguir las instrucciones de la palabra en el sentido de que nosotros la escudriñemos. Por ello es que estamos haciendo esta serie para que juntos aprendamos a escudriñar la palabra de Dios. Para ello es importante, en primer lugar, entender tres términos que están en la palabra. Uno es la inspiración, el otro la iluminación y el otro la revelación. Son tres conceptos que necesitamos tener claros a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y note que estoy diciendo estudiar, no simplemente leer. Leer puede ser una actividad mecánica, mientras que estudiar ya es una actividad consciente donde ponemos todo nuestra mente, nuestro corazón, alineándolo a Dios, al corazón y a la mente de Dios para obtener toda la riqueza que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar con definir lo que significa la inspiración. En primer lugar, la inspiración es el acto de Dios por el cual la palabra le fue dada a los escritores de ella para que nos la trasladaran de la manera como el Señor quería, de una manera exacta a como el Señor quería que fuera trasladada. La palabra de Dios fue escrita por muchos autores de diferentes trasfondos culturales, de raza, de tiempo, de país, etcétera, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué significa la inspiración del Espíritu Santo? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos lo explica. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar seguro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el concepto de Pedro de profecía es que toda la palabra es profética, no solamente en cuanto anuncia las cosas por venir, sino que también habla por Dios para bendición y para beneficio nuestro. Miremos lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice que la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, la palabra no solo nos instruye y nos enseña, sino que también nos confronta, nos redarguye y nos corrige para transformar nuestras vidas y alinearlas a ese propósito del Señor, de que estemos enteramente preparados para toda buena obra, para una vida en bienestar. Y lo mismo nos dice Pedro en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice que la palabra es segura y hacemos bien en estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque es una lámpara que va a una antorcha que va a iluminar nuestro camino. Lo dice también el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para guiarme, para que viva una vida de bienestar. Y dice también que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la inspiración? La inspiración es un acto de Dios para nuestro beneficio. ¿En qué consiste? Consiste en la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida en la mente del escritor, e influencia que los capacitó para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Por eso es que toda la palabra tiene integridad, es decir, ni la palabra no se contradice en ninguno de los aspectos. Luego, también la inspiración es el poder que el Espíritu Santo ejerció en los autores de la Escritura para guiarnos para guiarlos a ellos, aún en el empleo de los vocablos que debían usar y preservarlos de todo error u omisión, capacitándolos sobrenaturalmente para expresar la verdad. Es Dios hablando por medio del hombre de tal manera que éste expresa la palabra de Dios tal y cual Dios mismo quería, como que si Dios mismo la hubiera pronunciado en cada una de sus palabras. Significa que el Espíritu Santo estuvo presente en forma especial y milagrosa con los escritores y en ellos recalcándoles la verdad que no habían conocido antes y guiándolos igualmente en el registro de estas verdades y en todo acontecimiento que vieron y oyeron, de manera que eran testigos capacitados para presentar la palabra de Dios con toda exactitud a nosotros. Las características especiales y específicas de la inspiración es que es divina, no humana. No era una característica permanente en los escritores, solo se manifestó cuando escribieron las escrituras. La inspiración es única, eso significa que no es común, no es una característica de todos los creyentes, solo fue para que la experimentaran los escritores en el momento en el que estaban escribiendo los libros que les correspondió de acuerdo al orden de Dios. Es decir, la inspiración fue solo para los escritores de la palabra, no es para nosotros. Para nosotros hay dos tesoros de Dios también, que son los que nos permiten entender y aplicar las escrituras, que los vamos a ver un poquito más adelante, que son la iluminación y la revelación. Pero la inspiración
fue específica y exclusivamente para los escritores de la palabra, para que escribieran la palabra tal y cual Dios quería que fuera escrita y presentada a cada uno de nosotros sin ningún error. La inspiración también es viva y no mecánica. ¿Qué significa esto? No implica un dictado en el cual los escritores hubieran adoptado una actitud pasiva y su mente no haya tomado ninguna participación en las escrituras, aun cuando algunas partes sí fueron dictadas. Lo que sucedió es que el Espíritu Santo usó la mente y las facultades del escritor para producir un mensaje perfectamente divino, que no obstante tiene las características o contiene las características de la personalidad del escritor. Cada uno de los escritores, Dios usó las experiencias y las capacidades de cada uno de los escritores para darnos su palabra, de tal manera que la palabra fuera la palabra de Dios, pero perfectamente adaptada a las circunstancias de cada uno de nosotros en cada época, cultura, país, etc. Y por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, en cada tiempo la palabra es aplicable y eficaz a nuestras circunstancias. La inspiración también fue completa. No fue parcial. ¿Qué quiere decir ello? Que todo el material escrito por cada escritor y no solo algunas partes de ella fueron total y completamente inspiradas, dictadas por el Señor. Y por el otro lado, también la inspiración es verbal, no es meramente conceptual. ¿Qué significa esto? Que incluye no solo los pensamientos del escritor, sino también las palabras que utilizó, de tal manera que las escrituras sean pensamientos divinamente inspirados, expresados mediante las palabras divinamente inspiradas también a cada uno de los autores. Y de ello es de lo que nos habla Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 13. Dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que las palabras no fueron de sabiduría humana, sino fueron las palabras que Dios quiso que fueran dichas para que supiéramos lo que Él nos ha concedido, pero que fueron enseñadas por el Espíritu a cada uno de los autores de las Escrituras. Más adelante vamos a ver que los escritores en algunas circunstancias no entendieron perfectamente la palabra, porque no era para ellos, era para nosotros, era para los demás. Por ello, por ejemplo, en el libro de Daniel, el Señor le dice: sella las palabras de este libro, porque estas palabras van a ser reales, van a ser específicas para el tiempo, para los últimos tiempos. Entonces, Daniel no entendió totalmente lo que estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque no era de su inspiración, sino que era de la inspiración de Dios. Entonces, debemos entender que aun cuando la Biblia tiene 66 libros escrita por más de 40 autores, y además en un lapso de 1600 años, esta palabra es divina, esta palabra es de Dios, no tiene ninguna contradicción, viene de la mente y del corazón de Dios para cada uno de nosotros, para bendecir nuestras vidas en todos los aspectos. Ahora bien, si los escritores de la palabra fueron inspirados y la inspiración era únicamente para ellos,
qué es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros para que podamos entender las Escrituras y aplicarlas en nuestra vida. En primer lugar está la iluminación. La iluminación sí es algo que nos compete a nosotros, algo que Dios nos da a cada uno de nosotros para que podamos estudiar, entender, comprender y aplicar en nuestras vidas las Escrituras. La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual sí es común a todos los creyentes y nos facilita la comprensión de las verdades divinas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, nos lo enseña y dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en Mateo capítulo 16, versículo 17, la palabra también nos enseña: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro fue iluminado y recibió la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios aún antes de la crucifixión por la iluminación que el Espíritu Santo hizo a su corazón de la palabra del Señor. La iluminación es la facultad sobrenatural de cada persona regenerada, es decir, de cada persona nacida de nuevo, por la cual puede conocer a Dios. Este es un regalo exclusivo de Dios para los nacidos de nuevo, para sus hijos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 nos lo enseña muy claramente. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La iluminación es esa mente de Cristo que Él nos da en la regeneración para que podamos entender plenamente la palabra de Dios. Y aquí le quiero contar un testimonio. Antes de que yo conociera al Señor, traté de leer la Biblia. Y para mí, la verdad, en ese momento la Biblia fue como que me estuvieran hablando en chino. No entendía, no comprendía, no podía captar el mensaje de la palabra. Sin embargo, cuando me convertí, pude comenzar a entender perfectamente lo que la palabra de Dios me decía. Lo que antes me había parecido chino, ahora me parecía total y completamente comprensible, de tal manera, y eso fue porque había nacido de nuevo, había recibido en ese nuevo nacimiento la naturaleza divina y dentro de ello la mente de Cristo que iluminaba la palabra y que me hacía la palabra total y completamente comprensible. El hombre natural, como su espíritu está muerto, el hombre natural no puede entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se debe discernir espiritualmente y ese discernimiento espiritual solo viene cuando recibimos la nueva naturaleza, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la razón por la cual el hombre natural no puede entender la palabra, porque la palabra no es natural, es sobrenatural. La palabra no es terrenal ni humana, la palabra es divina, es celestial, es sobrehumana, y solo lo podemos entender con la mente de su autor, es decir, con la mente de Dios, con la mente de Cristo, la cual recibimos, como lo he dicho, en la regeneración por el nuevo nacimiento. La iluminación es diferente a la inspiración en cuanto que en algunos casos, como ya lo mencioné antes, los escritores que recibieron la inspiración de las escrituras no recibieron la iluminación para comprender esas verdades. En este caso, el Espíritu Santo inspiró sus palabras, pero no creyó oportuno proporcionarles el significado de ellas. Y esto lo encontramos claramente dicho, no solo en el libro de Daniel, cuando dice que sellara las profecías de ese libro, porque eran para un tiempo específico, que es los últimos tiempos, sino que también nos lo enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, aquí vemos claramente que a ellos no se les reveló el significado total de las escrituras que estaban escribiendo. Ellos no recibieron esa iluminación, recibieron la inspiración, pero no la iluminación. ¿Por qué? Porque la iluminación era para un tiempo específico que era después de la muerte de Cristo. Recordemos que incluso en los evangelios, en algunos pasajes dice que los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento, sino que lo entendieron hasta después de la muerte de Cristo, cuando el Espíritu vino a morar en cada uno de ellos. Eso quiere decir que recibieron la iluminación para entender lo que Cristo les había hablado en el pasado. Pero eso sucedió hasta después de la muerte de Cristo, cuando ellos nacieron de nuevo plenamente. Entonces, la diferencia entre inspiración e iluminación, ¿y por qué estoy enfatizando en este tema? Porque hoy muchas creyentes dicen, el Señor me inspiró. No es cierto. El Señor ya no inspira a nadie. ¿Por qué? Porque la inspiración es el traslado de la verdad divina sin error, sin fallas, sin interferencia de los conceptos humanos a los hijos de Dios. Y ningún creyente que escriba algo lo escribe inspirado por Dios, porque no es Dios directamente quien lo está dictando. Lo que está haciendo es, por la iluminación del Espíritu Santo, está hablando de la palabra de Dios, pero no está inspirado. Esto hay que tener mucho cuidado, porque hay una tergiversación de la palabra inspiración en el mundo terrenal. Inspiración es como cuando los sentimientos mueven a alguien, o las emociones mueven a alguien, o la razón mueve a alguien a escribir algo. Pero esa realmente no es inspiración. Esa es una emoción o una actitud de la mente o del corazón que motiva a alguien a escribir algo, aunque no sea
relacionado con la palabra de Dios. Cuando es la palabra, cuando es al respecto de la palabra de Dios y alguien está escribiendo acerca de lo que significa la palabra de Dios, eso es iluminación, no es inspiración. La iluminación es permanente o puede serlo en cuanto a nosotros los creyentes, mientras que la inspiración fue intermitente, por cuanto el profeta no podía profetizar a voluntad, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu. Esto nos lo enseña 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Lo tenemos que entender en este contexto. Muchos de los libros de la Biblia no fueron escritos de un solo, es decir, no fueron escritos de continuo, sino fueron escritos ciertos pasajes en un momento, posteriormente en otro momento otros pasajes y así sucesivamente. Y eso quiere decir que la inspiración era intermitente, no era permanente sobre cada uno de los escritores de la palabra, mientras que la iluminación sí es permanente sobre cada uno de los hijos de Dios cuando leemos las escrituras. Es por esa iluminación que podemos entender el mensaje de las escrituras. La iluminación, dije en algún momento, que puede ser permanente si nosotros realmente lo anhelamos. Proverbios 4:18, no solo es permanente, sino que creciente. ¿Por qué? La palabra de Dios nos lo enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del justo es como la luz de la aurora. La iluminación es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. En 1 de Juan capítulo 2, versículos del 20 al 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, la iluminación ya está en cada uno de nosotros. Ahora, dice la palabra, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué quiere decir todo este pasaje? Que la iluminación es algo creciente, algo que comienza en el nuevo nacimiento, pero se va incrementando cada día, de tal manera que la iluminación, esa actividad del Espíritu Santo en nosotros nos enseña la palabra de Dios, más allá de lo cual nos la pueden enseñar los predicadores o los pastores. Eso no quiere decir que los pastores y los predicadores no sean necesarios, no son necesarios, pero la iluminación lleva la enseñanza de un predicador o de un pastor o de un ministro de la palabra mucho más allá en nuestras vidas de lo que nos puedan estar enseñando otros. Es decir, el Señor toma la enseñanza, el Espíritu Santo toma la enseñanza de aquel que nos está compartiendo la palabra de Dios y la ilumina, la incrementa, la desarrolla en cada uno de nosotros para que la podamos aplicar específicamente en nuestras vidas. El predicador de la palabra nos da el concepto general,
pero el Espíritu Santo ilumina esa palabra en nosotros para que nosotros podamos entenderla específicamente aplicada a nuestras circunstancias y la pongamos por obra en nuestras circunstancias. Por el otro lado, otra diferencia entre la inspiración y la iluminación es que la iluminación admite grados, la inspiración no. La inspiración es de un solo nivel y es Dios hablando directamente al escritor de la palabra. Comprendiera o no comprendiera lo que estaba escribiendo. Sin embargo, la iluminación sí admite grados y se va desarrollando en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra actitud hacia la palabra. En la medida en la cual nos deleitamos más en la palabra, en esa misma medida la iluminación de la palabra en nuestras vidas va a ser creciente, y esto nos lo enseña también la palabra, que vamos construyendo de ladrillo en ladrillo, piedra sobre piedra, renglón sobre renglón. ¿Esto qué significa? Que sobre la base de lo que conocimos ayer, el Señor va a tomar su palabra y va a agregar algo más por la iluminación en nosotros de su palabra, y por lo tanto vamos a ir creciendo en esa formación que el Señor está haciendo de cada uno de nosotros como sus templos. Así que la iluminación va siendo creciente en la medida en la cual nosotros vamos teniendo nuestra delicia en la palabra de Dios y nuestra meditación en la palabra de Dios, y la iluminación viene a nuestras vidas cuando verdaderamente estamos escudriñando la palabra. Cuando solo la leemos de manera mecánica, lo que va a haber es un entendimiento, el entendimiento que nos dé la razón o nuestra inteligencia. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios, entonces es cuando viene la iluminación de la palabra, que nos abre el significado de esa palabra y lo aplica a nuestras vidas personales. Y aparte de la iluminación de la palabra, el Señor nos da otro regalo, un regalo adicional, que es la revelación. ¿Qué es la revelación? Es el acto de Dios por su Espíritu Santo, por medio del cual nos revela hechos, conocimientos y otras cosas más que no podemos hallar por nosotros mismos. Es cuando algo... La revelación podemos decir que es algo como cuando una porción de la Escritura nos hace clic en nuestro corazón. Cuando los mexicanos dicen nos cayó el 5, es decir, hay un entendimiento ampliado de la palabra por la revelación que el Espíritu Santo hace a nuestros corazones. Es decir, la iluminación nos hace entender la palabra en su significado esencial y aplicarla a nuestra vida, pero la revelación lleva esa iluminación más profundamente en nuestro corazón, para que sea una palabra no solamente entendida y conocida, sino una palabra vivida, una palabra rema en nuestro corazón. La iluminación nos hace entender la palabra logos, pero la revelación transforma esa palabra logos, que es una palabra entendida, una palabra sabida, la convierte en vida, es decir, una palabra vivida. Esto nos lo enseña Jeremías capítulo 33, versículo 3, lo de la revelación. Dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, la revelación nos enseña cosas que no conocíamos. Es un conocimiento que viene del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, que no era posible que nosotros conociéramos por nuestras facultades mentales. En Mateo capítulo 11, versículo 27, nos lo enseña también. Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino nadie conoce al Hijo sino el Padre,
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, la revelación es un acto más allá de la iluminación. Y es un acto que viene de la mente de Dios por el Espíritu Santo a nosotros para llevarnos más allá en nuestra relación con Él. Pero obviamente esa revelación depende de nuestro grado de intimidad, de nuestro grado de búsqueda del Señor. Y eso también nos lo enseña Isaías 45, versículo 3, dice la palabra: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿A quién le revela uno los tesoros escondidos o los secretos muy guardados? Se lo revela a aquel con quien uno anda en intimidad. ¿Y para qué se lo revela? Para una bendición mayor, para que sepa que Él es Dios y que le pertenecemos a Él. Entonces la revelación no viene, la iluminación viene por la lectura de la palabra y por el escudriñar la palabra, pero la revelación viene por la intimidad, por la meditación de día y de noche, por tener en esa intimidad nuestra delicia y buscarlo de día y de noche. Hay algo importante en cuanto a la iluminación, a la inspiración, la iluminación y la revelación. Y esto se manifiesta en lo que es el canon de las Escrituras. La palabra canon significa la regla o precepto. Y en el caso de la Biblia, el catálogo o lista de los libros que son tenidos como inspirados y por ello auténticamente sagrados. En el caso de la Biblia significa los libros que son admitidos como auténticamente sagrados. En el caso de la Biblia que usamos los evangélicos, el canon consta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y en tanto que el canon de la Biblia católica incluye 7 libros adicionales, aparte de adiciones a los libros de Esther y Daniel. Los evangélicos aceptan solamente como canónicos los 39 libros del Antiguo Testamento de los judíos, por razones que les voy a mencionar un poquito más adelante. Los libros adicionales que la Biblia evangélica no contiene son conocidos como los deuterocanónicos, y su aparición se debe a que formaron parte solamente de la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta o la 70, mientras que no fueron estos libros reconocidos por los judíos. El canon del Antiguo Testamento que nosotros utilizamos, los evangélicos, es el canon que fue reconocido como escrituras inspiradas por Dios por los judíos. Ellos solo tienen estos 39 libros. ¿Y en qué se basa el reconocimiento de la inspiración de los libros incluidos en el canon? Primero, que son autoritativos. ¿Qué quiere decir ello? Reclaman tener autoridad divina, afirman ser inspirados por Dios. A menudo se encuentra en ellos la expresión, ya sea implícita o explícita, de así dice el Señor. El tono y las exhortaciones revelan su origen divino. Por el otro lado, son proféticos, es decir, fueron escritos por hombres ungidos por el Espíritu Santo, conocidos como profetas. Cada autor bíblico tuvo un don o función profética, aun cuando no fuera un profeta por ocupación. Y esto nos lo enseña Hebreos capítulo 1, versículo número 1. La palabra dice en este pasaje: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Si vemos, Moisés fue profeta,
y lo dice claramente la palabra de Dios, y él escribió el Pentateuco. También vemos, por ejemplo, David, que escribió los Salmos. David también fue reconocido es reconocido por las Escrituras como un profeta. No digamos los libros proféticos, tanto de los profetas mayores y menores. También vemos que Salomón tuvo un ejercicio profético, aun cuando no fue reconocido como profeta, pero todos los libros de Salomón contienen profecías que se cumplen cotidianamente en la vida de cada uno de nosotros. Y así podríamos hablar sucesivamente de cada uno de los escritores de la palabra. Cada uno de ellos fue un profeta. Entonces, la característica de todos los libros de la Biblia es que fueron escritos por profetas, por personas con el don profético, fueran reconocidos o no como profetas, es decir, también hablaron por parte de Dios. Y cada autor bíblico es una persona cuya honradez e integridad, a pesar de sus pecados, a pesar de sus fracasos, no puede ponerse en tela de juicio, y vemos que en sus vidas esos fracasos, esos pecados y esos errores fueron subsanados, fueron corregidos en el proceso de su vida, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el otro lado, otra característica de los libros reconocidos dentro del canon de las Escrituras es que son auténticos. ¿Qué quiere decir ello? Que no pueden contener errores doctrinales juzgados por revelaciones previas. Dios no puede. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Su palabra es la verdad y consistente. Números 23:19 lo dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Por lo tanto, su palabra es una sola, es íntegra. Y por lo tanto, cada libro de la Biblia es congruente y consistente con los demás libros de la Biblia. Por ejemplo, a veces pareciera ser que algo se contradice que un pasaje puede contradecir otro pasaje. No es contradicción, simplemente es complementario. Un pasaje habla en términos generales y otro pasaje lo especifica a situaciones concretas. Por ejemplo, podríamos pensar que es una... déjeme ver. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Algunos interpretan esto de la prosperidad como que Dios quiere que seamos millonarios. Sin embargo, hay varios pasajes de la Biblia que limitan o que determinan el nivel de esa prosperidad económica que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, en el libro de Salmos, David dice: no me des riquezas más de las que necesito para que no me aparte de ti, ni tampoco me des pobreza para que no te maldiga. En otro pasaje, las Escrituras dicen concretamente que vivamos de una manera sobria, no ostentosa, no con lujos, no con exceso de riqueza, no con ostentación. En otro pasaje de la Escritura nos dice que Dios nos va a enriquecer en abundancia para toda liberalidad, es decir, no enriquecernos para nosotros mismos, sino para sembrar, para ofrendar en los motivos o en los destinos que Dios nos dirige a sembrar. Entonces, no es que haya una contradicción, sino que un pasaje de la Escritura complementa al otro para definir los límites, digamos, del alcance de esos pasajes, pero no hay ninguna contradicción. Por ejemplo, en el pasaje que dice el salmista, de no me des riquezas más allá de las que pueda manejar, está limitando esa prosperidad económica. Y también la está definiendo en el sentido de que no es pobreza, es decir, no es lo mínimo que necesito, sino que el Señor me va a dar más abundantemente de lo que necesito, aunque no sea millonario.
Por el otro lado, también los libros de la Biblia son dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el poder transformador en la vida de aquellos a quienes en la vida de aquellos que la leemos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es como espada de dos filos que penetra hasta discernir las intenciones del espíritu y las del corazón. Es decir, la palabra trae esclarecimiento a nuestros motivos y ello hace que rectifiquemos nuestros motivos. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17 dice que la palabra es útil para enseñarnos, instruirnos, pero también para redarguirnos y corregirnos a fin de que estemos preparados para vivir una vida que le agrade al Señor. Y la quinta característica de los libros reconocidos dentro del canon de las Escrituras es que son aceptados por todos los creyentes, no solamente por un grupo de creyentes. Tienen el reconocimiento, no solo tienen reconocimiento del pueblo de Dios, de la familia de Dios, es decir, de la iglesia en general. El mayor reconocimiento de ellos por ello forman parte del canon. Quiero hablar acerca de los libros deuterocanónicos para dejar en claro esta situación. Los libros canónicos fueron escritos aproximadamente entre el año 250 a.C. y los primeros años del cristianismo. Si bien han llegado a ser considerados inspirados por la Iglesia Católica, los judíos y los cristianos evangélicos no les atribuyen una inspiración real por las siguientes razones. Primero, aunque posiblemente fueron conocidos por Jesús y sus discípulos, no los usaron ellos ni la iglesia del primer siglo como una escritura autoritativa, en tanto que los otros 66 libros de la Biblia, principalmente los 39 del Antiguo Testamento, sí fueron citados tanto por Jesús como por los discípulos. Los escritores judíos antiguos, como por ejemplo Filo y Josefo, nunca los citaron como parte de la Biblia. Los líderes de la iglesia reconocieron una diferencia entre los libros que conforman el canon hebreo y estos otros libros. Y esto está claro en por lo menos tres escritores del principio de la iglesia. Melito de Sardis, Cirilo de Jerusalén y Jerónimo. Estos libros no fueron declarados autoritativos por la Iglesia Católica hasta el Concilio de Trento, es decir, en 1546 después de Cristo. Eso quiere decir que no formaron parte de las escrituras de la Iglesia por 1500 años. Además, contienen errores doctrinales y anacronismos históricos y geográficos. ¿Qué significa esto? Significa que sitúan hechos y lugares fuera de donde realmente ocurrieron o estaban ubicados esos lugares. Y hemos visto que Dios no puede mentir, que Dios no se puede equivocar, Dios es perfecto y por lo tanto esto significa que esos libros no fueron escritos por Dios, no fueron inspirados por Dios, porque contienen esos errores de ubicación y errores históricos. Sin embargo, hay que reconocer que estos libros sí contienen enseñanzas morales y religiosas y pueden tener un valor importante para la devoción personal, como lo pueden hacer otros libros escritos por cristianos, tanto antiguos como modernos, pero ello no significa que sean admitidos como parte del canon y por lo tanto no tienen la autoridad suficiente para ser materia de doctrina, moral o disciplina. ¿Qué significa eso? No los podemos tomar nada más como algo que edifique nuestras vidas personales, pero no pueden ser tomados como base para doctrinas, para tanto morales o disciplinarias dentro de la iglesia. Es importante hacer notar aquí que también muchos teólogos
católicos de antes de la Reforma tampoco les dan la misma importancia a estos libros como a los demás libros que hoy son admitidos como parte del canon. Hay otro tipo de libros que también es importante saberlos, y son los libros apócrifos. Estos libros apócrifos, a diferencia de los deuterocanónicos, que contienen enseñanzas morales, enseñanzas de principios y valores que pueden ser útiles para nuestras vidas, aun cuando no sean inspirados por Dios, los libros apócrifos definitivamente no fueron inspirados por Dios de ninguna manera, porque son libros evidentemente falsos o adulterados, que contradicen totalmente las enseñanzas y doctrinas contenidas en los libros canónicos. De hecho, la mayoría de estos libros apócrifos son libros que fueron escritos muchísimo después de la iglesia primitiva, aproximadamente del año 250 en adelante, y fueron escritos generalmente por personas que pertenecían a los gnósticos, y los gnósticos negaban la divinidad de Cristo, negaban que Jesús, y lo siguen negando, que Jesús es el Hijo de Dios, el único Señor y Salvador. Por lo tanto, estos libros son evidentemente falsos. Finalmente, es importante mencionar lo siguiente: la transmisión, la conservación y la transmisión del texto de la Biblia es enteramente divino. Ayer hablábamos de que de los libros antiguos escritos por escritores seculares, apenas si hay 1 o 2 ejemplares de esos libros antiguos. Sin embargo, de la palabra de Dios, en el caso del del Antiguo Testamento, hay más de 1000 manuscritos diferentes que son iguales el uno con el otro, o sea, no hay alteraciones, quizás solo alteraciones de forma en cuanto a un signo ortográfico o en cuanto a un carácter, pero todo el mensaje de la palabra es igual en un manuscrito que en otro, a pesar de que fueron escritos a mano. Y eso podría haber sido una fuente de confusión o de error en un tipo, pero que no altera el mensaje. Y esto es congruente con lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lucas 16, 17 dice, pero el mismo Jesús lo dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y en Apocalipsis 22, versículos 18 al 19, hay un pasaje que, si bien se refiere al libro de Apocalipsis específicamente, por ser el libro de Apocalipsis el último libro inspirado por Dios, también ese pasaje se refiere a toda la escritura, porque el libro de Apocalipsis cierra el canon de las escrituras, y en eso estamos de acuerdo tanto los evangélicos como los católicos. Y lo que dice este pasaje es muy importante. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, nos está diciendo claramente que la palabra debe mantenerse en toda su integridad. No depende del ser humano agregar o quitar libros de la Biblia. Eso es una atribución exclusiva del Señor, por cuanto que el canon de las Escrituras, es decir, todo lo que contienen las Escrituras, es inspirado por
el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de enseñanza. Continuaremos mañana a las 8 de la noche, si Dios lo permite, con más elementos para que nosotros podamos escudriñar, estudiar y interiorizar las Escrituras para vivir en esa vida plena y abundante que nuestro buen Padre quiere que vivamos y para el cual nos dejó las instrucciones en las Escrituras. Así que muchas gracias por su sintonía. Todavía no se retire, vamos a orar por usted y por todos los suyos, pero antes quiero hacer algunas observaciones que las hacemos, si bien las hacemos siempre, para aquellos que se están incorporando a las transmisiones pueden ser importantes. En primer lugar, todas las noches de domingo a viernes tenemos este tipo de transmisiones para edificación, exhortación y consolación para nuestras vidas. En segundo lugar, le quiero recordar que si esta ha sido una enseñanza de bendición para su vida, si usted lo puede compartir con sus contactos sociales para bendecir, con sus contactos en las redes sociales para bendecirlos, se lo agradeceríamos mucho, porque la palabra dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y en esa misma dirección ponemos a su disposición para edificación, exhortación y consolación de su vida y prepararnos para ser la novia de Cristo, que Cristo viene a traer en el pronto arrebatamiento. Le ponemos a su disposición dos recursos. Uno es nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, y el otro es nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net. Ahí están recursos que son de acceso totalmente gratuito, sin costo. Solo le quisiéramos pedir un favor en el caso de si accede al canal de YouTube. Póngale al canal suscribirse. ¿Por qué razón? Porque al aumentar nuestro número de suscriptores también va subiendo de lugar nuestro canal y es accesible para otras gentes que hacen algún tipo de búsqueda en YouTube de ciertos temas. Así que le agradeceríamos si usted le pone suscribirse a nuestro canal. Por el otro lado, si usted va a salir de su casa el día de mañana, no nos cuesta absolutamente nada, si no vamos a estar con nuestro grupo familiar, el usar la mascarilla, lavarnos las manos con jabón y mantener el distanciamiento social que sea posible y necesario, entendiendo que no es por temor, es por precaución, y que no solo es para prevenir el COVID, sino para prevenir cualquier otra enfermedad de transmisión por medio de respiración o por medio del aire, como virus o cosas que están en el ambiente. Esto es para protegerse usted y proteger también a su familia, y aparte de proteger a su familia, nos protege a todos. Vamos a terminar esta transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe en oración. Vamos a orar por usted y por cada uno de los suyos, obviamente también por mí y por los nuestros, ¿verdad? Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, que cada día tú nos iluminas y nos revelas, Señor, que es para nuestra bendición, para que vivamos, Señor, vidas plenas en ti, vidas en bienestar. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de escudriñar lo que las Escrituras dicen acerca de tu palabra, y te pedimos, Señor, que tu palabra quede establecida en nuestros corazones y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre, pero también para bendición de cada uno de nosotros, para que podamos vivir vida, Señor, en bienestar total, como es tu deseo, el deseo de un Padre amoroso como lo eres tú, Señor, de un Padre bueno, misericordioso y justo, Padre. Señor, en esta hora te damos gracias también, Señor, por el privilegio que tenemos de poder entrar al trono de tu gracia libre y confiadamente para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, tanto nuestro, Señor, como de los nuestros, Padre. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado en su corazón, Señor,
pidiéndote, Padre, que tú extiendas sobre ellos tu manto de alegría, pero más que ellos, Señor, tu óleo de gozo sanador, Señor, de todas esas heridas, dolores, frustraciones, decepciones, etcétera, Señor, que provocan esos estados emocionales, Padre, y que son resultado de heridas en el pasado, Señor. Sana, Señor, esas heridas, restaura, Señor, esos corazones, Padre, para que vivan en esa vida plena que tú quieres para cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, que tu mano poderosa, tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, para romper todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos a través de ella, Señor. Padre, también levantamos delante de ti a cada uno de los nuestros, Señor, que todavía no te conocen. Tu palabra dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Señor. Clamamos para que tú traigas, Señor, con lazos de amor a ti, Señor, a aquellos que todavía no se han entregado a ti, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, pero también, Señor, pedimos por aquellos de los nuestros que pudieran andar en el camino del Hijo pródigo, Señor, vuélvelos en sí, trae arrepentimiento a sus corazones, para que vuelvan a tu casa, Señor, en bendición. Y también, Señor, aquellos que se ha enfriado su primer amor, que tu Espíritu Santo avive ese fuego en sus corazones, Señor, y para aquellos que puedan estar flaqueando en su fe, que tu Espíritu Santo los empodere, los fortalezca y los levante nuevamente, Señor, para que todos juntos estemos listos y preparados, Señor, para el arrebatamiento de tu iglesia, Padre. También te pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y especialmente, Señor, hoy levantamos delante de ti a todo ministro de la palabra, Señor, a todo hijo tuyo que predique la palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos alinee, Señor, para predicar la palabra conforme a todo el consejo de la palabra y conforme a tu voluntad y a la sana doctrina, Señor, que es nuestra santificación, la obediencia, que seamos revestidos del carácter de Cristo, Señor, que muramos a nosotros mismos para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Apártanos, Señor, de toda doctrina de error. Señor, sabemos que hay muchas enseñanzas el día de hoy que no son conforme a tu palabra, Señor, que son verdades a medias. Señor, Padre, apártanos de predicar ese tipo de cosas, Padre, para que nos centremos en la entera palabra del Señor, en tu palabra, en tu voluntad, Señor. Este es tiempo de la santificación de tu iglesia, para prepararla, Señor, para que sea una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, Señor. Danos la bendición, Señor, de que tu Espíritu Santo nos mantenga alineados a tu palabra, Señor, sin desviarnos ni a derecha ni izquierda. Que la palabra de Dios, el consejo completo de tu palabra sea nuestra plomada, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, en esta hora te pedimos que a cada uno de nosotros nos dé, Señor, un sueño reparador en nuestras energías físicas para poder enfrentar las tareas del día de mañana, pero que tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren, Señor, nuestros corazones y nuestros espíritus, para que esas semillas de eternidad que tú has sembrado en nuestros corazones se conviertan, Señor, en un estilo de vida y produzcan fruto para gloria de tu nombre. Que no solo sea conocimiento, Señor, sino que se conviertan en vida en cada uno de nosotros. Y el día de mañana, Señor, llénanos de tu gozo, porque mañana es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en él, Señor. Y tu gozo es nuestra fortaleza para poder enfrentar todas las circunstancias de nuestras vidas, Padre. También, Señor, en esta hora oramos por todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, aunque no sean los nuestros, Señor. Padre, pedimos para ellos tu misericordia y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en sus cuerpos sanándolos, y que ellos sea un testimonio, Señor, de tu amor para con ellos, y se vuelvan a ti de todo corazón los que todavía no lo han hecho y los que están
estén debilitados en su fe, Señor, también sean fortalecidos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote desde ya las gracias por las respuestas a nuestras oraciones, y también, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas, porque estamos seguros, Señor, que tendremos esas respuestas porque hemos orado conforme a tu palabra, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo y por el privilegio de poder compartir tu palabra y de poder orar juntos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos mañana a las 8 de la noche, si Dios lo permite, y que tengan una feliz y bendecida noche, y les mando un abrazo a todos. Bendiciones. Que el Señor les bendiga abundantemente.